Bueno, muy bien. En este segmento vamos a discutir una de las aplicaciones, paradoja, de los mellizos, una de las aplicaciones que tienen algunos de las cosas que hemos visto en los segmentos anteriores. Se llama la paradoja de los mellizos y es la primera, digamos, situación de aplicación en la cual empezamos a poner en funcionamiento los resultados de la geometría, digamos, de la geometría, digamos, no trivial del espacio-tiempo. Muy bien, vamos a imaginar entonces la siguiente historia. Dos mellizos deciden hacer un experimento de relatividad. Aquí están los dos mellizos. El primer mellizo y el segundo mellizo. Vamos a ponerle nombres a estos mellizos. Vamos a llamar a uno el mellizo Pepe, que empieza con P, que significa perezoso. Y el segundo mellizo, la vamos a llamar el mellizo Vanessa, ¿cierto? Que viene de B, de viajera, ¿cierto? Muy bien. Pepe y Vanessa deciden hacer un experimento de relatividad y dicen, bueno, los son mellizos, tienen exactamente la misma edad, tienen los dos exactamente la misma edad, y dicen, vamos a hacer una cosa, Vanessa, vos te vas a hacer un viaje, te montas en una bicicleta, ¿cierto? Te vas hasta la casa de mi abuelita y después regresas, ¿correcto? Vamos a coger el reloj que nos dio el abuelo, relojes idénticos, te lo pones en la mano, son relojes súper precisos. Y lo que vamos a hacer es, después de que vos vayas hasta donde mi abuelita y regreses, vamos a comparar la hora que dan nuestros relojes. Listo, vamos a comparar la hora que dan nuestros relojes. Listo, entonces Vanessa se va hasta la casa de la abuelita, regresa, y cuando regresan de Pepe, entonces comparan la hora de los relojes. ¿Qué pasa? En la mayoría de las veces cuando se hace este experimento mental en los textos de relatividad, se utiliza una aproximación que, digamos, esencialmente dice, como Vanessa está en movimiento, entonces sus relojes, ¿cierto? Los relojes andan más despacio, llega a la casa de su abuelita, cuando regresa también andan más despacio, y al regresar entonces, cuando han andado más despacio, ha transcurrido menos tiempo en el reloj de Vanessa. Listo, esta es una historia, digamos, que yo creo que más o menos todos conocen. Vamos a tratar esta historia como dice la relatividad, como debe ser, es decir, representando la historia en el espacio-tiempo. Y vamos a representar la historia en el espacio-tiempo de Pepe primero. Listo, entonces vamos a representar la historia en el espacio-tiempo de Pepe, ya que dibujé a Pepe rojo, pues entonces pongamos los ejes, digamos, de Pepe rojos. Aquí está el espacio y aquí está el tiempo y espacio. Esto no es el tiempo y el espacio de Pepe. Muy bien, entonces, ¿cómo es en este caso el viaje de Vanessa? El viaje de Vanessa es, ella va montando en bicicleta y se va hasta la casa de su abuelita. ¡Tum! Y después regresa y se devuelve y se encuentra otra vez entonces con Pepe. Él se encuentra con Pepe. Muy bien, y entonces la pregunta es, en el reloj de ambos, ¿en cuál reloj pasó menos tiempo? ¿Cuánto tiempo pasa en el reloj de una persona? Y aquí entonces empezamos a aplicar las reglas. Dice la geometría del espacio-tiempo que el reloj que pasa en una persona, el tiempo que pasa en el reloj de una persona, es la distancia espacio-temporal entre los eventos que hay entre los extremos que usted quiere medir. Entonces, el tiempo en el reloj de Pepe, tiempo para Pepe, es la distancia espacio-temporal, distancia en el espacio-tiempo, entre el evento 1, vamos a llamar aquí el evento 1, y el evento 2. El evento 1 es cuando se separan, el evento 2 cuando se juntan. Entonces la distancia espacio-temporal entre E1 y E2. Muy bien. Listo, y la distancia, pues digamos, viene dada por algo. Podrían ser, por ejemplo, 8 días, 3 horas, un año. Bueno, ¿cuánto tiempo pasa para Vanessa? ¿Cuánto tiempo pasa para Vanessa? Y aquí entra otra vez la relatividad de decir, el tiempo que pasa para Vanessa es la distancia espaciotemporal que recorre Vanessa en la historia. Es decir, el tiempo para Vanessa es la distancia que ella recorre, o sea, esta distancia que hay aquí, más esta distancia que hay aquí. O sea, el tiempo para Vanessa es la distancia que recorre, distancia recorrida. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, con un nuevo set, con un nuevo conjunto
de intuiciones geométricas, a ustedes, ¿cuál distancia les parece más larga? ¿Esta que de acá o esta que de acá? ¿Cuál es la distancia más larga? ¿Esta distancia que de acá o esta distancia que de acá? Claro, introdujimos una dificultad, y es que esta distancia que de acá es una distancia quebrada. Y como es una distancia quebrada, se nos hace más difícil compararla. Bueno, pero entonces analicémosla por partes. ¿Cómo la vamos a analizar por partes? ¿Qué tal si dividimos esta distancia que hay aquí en esta mitad? Y esta distancia que hay aquí, que la podemos jugar. Pregunta, ¿cuál de estas dos distancias es más larga? ¿La distancia de arriba o la distancia de abajo? Estamos hablando de hasta la mitad. Claramente la distancia de abajo, claramente, la distancia de abajo es más larga que la distancia de arriba. Y aquí a acá hay menos distancia que de acá a acá. Y de acá a acá hay menos distancia que de acá a acá. ¿Y qué quiere decir eso? Que la distancia desde acá hasta acá es más corta que la distancia desde acá hasta acá. Entonces, la distancia recorrida en el espacio-tiempo por Vanessa es menor que la distancia recorrida en el espacio-tiempo por el señor Pepe. Recorrida en el espacio-tiempo por Pepe. Como las distancias recorridas en el espacio-tiempo son los tiempos que marcan sus relojes, el tiempo de Vanessa será, según esto, menor que el tiempo de Pepe. Y eso quiere decir que usted puede juzgar la duración de eventos en donde personas se separan y se vuelven y se juntan únicamente utilizando sus intuiciones de la geometría. Cuando Vanessa y Pepe vuelven y se encuentran, ¿cierto? Cuando Vanessa y Pepe vuelven y se encuentran, el resultado es que al juntarse los dos, ¿cierto? Vanessa llega más joven a su destino. ¿Listo? No estamos metiendo absolutamente nada excepto las intuiciones geométricas. Usted no tiene por qué explicarle, por ejemplo, a los muchachos la dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo es un resultado bacano, chévere, pero produce un montón de confusiones. El problema es si yo comparo este con este y este con este. Lo único que usted tiene que explicarle a su muchacho es que estas distancias que hay acá son más cortas que estas distancias que hay acá, y la distancia en el espacio-tiempo es el tiempo medido en un reloj que viaja a través de esas distancias. Muy bien, pero ¿qué pasa? Esto es lo que sucede en el sistema de referencia de Pepe. ¿Qué pasa en el sistema de referencia de Vanessa? ¿Cuál es la situación que ocurre en el sistema de referencia de Vanessa? El problema con la situación del sistema de referencia es el siguiente, y vamos a hacerlo muy rápido, ni siquiera hay que encontrar una respuesta porque el resultado se va digamos, a dar de una. En el sistema de referencia de Vanessa pasa lo siguiente. Recuerden la historia, no les puedo olvidar la historia. Arrancan del mismo punto, Vanessa y Pepe, miren que ahora los ejes son negros, arrancan del mismo punto, Vanessa y Pepe, los ejes son negros, ¿y qué vemos? Ahora vemos cómo es Pepe el que se va, pero ¿para dónde se va? Ya no se va para arriba, sino que se va para abajo. Lo que ve Vanessa es que Pepe se aleja en la otra dirección, y después vuelve y se acerca, y aquí llegan y se encuentran. Lo que ve Vanessa es que Pepe se aleja para allá, después se acerca para acá y vuelven y se encuentran. Y entonces otra vez la pregunta que podría hacerse, es desde el punto de vista de Vanessa, desde el punto de vista de Vanessa. ¿Qué pasa? El problema en este caso es que hay una diferencia entre el sistema de referencia de Vanessa y el sistema de referencia de Pepe. Entonces, según Vanessa, la distancia, diría ella, que yo recorrí en el espacio-tiempo es más larga que la que recorrió Pepe. Pero inmediatamente sale Einstein y levanta la mano y dice, es que se me olvidó explicarte una cosita. La cosita es la siguiente. ¿Te acordás de los tipos de observadores en relatividad? Señora Vanessa, usted es una observadora no inercial. Vanessa es una observadora no inercial.
como Vanessa es una observadora no inercial, los resultados de la relatividad que hemos descrito no aplican de la misma manera. Es decir, cuando Vanessa viene y dice que es que la distancia que ella recorre aquí es más larga que la distancia que recorrió Pepe, Einstein entra y le dice, qué pena, pero no te había explicado, es que como no sos inercial, vos no podés utilizar ese resultado. La idea de que un segmento es más largo que otro y que una longitud que está inclinada es más larga, es más corta o más larga que otra, es una idea que solamente aplica para sistemas de referencia inerciales. Para poder hacer estas comparaciones tenemos que tener sistemas de referencia inerciales. No podemos utilizar sistemas de referencia, digamos, que no sean no inerciales. Y entonces en este caso, esta es la razón por la que usted no puede concluir, ¿cierto? No puede utilizar las mismas reglas que aplicó antes a esta situación. En términos absolutos, concluye Einstein, el resultado va a ser siempre el mismo. Vanessa va a llegar más joven al encuentro, digamos, al encuentro con Pepe. Vanessa llega entonces al mismo tiempo que el encuentro con Pepe. Este resultado de la paradoja de los mellizos no pasaría de ser una curiosidad. Es una curiosidad, es muy popular. Yo la quise introducir aquí con el objetivo bien de que usted diga, si yo utilizo esta nueva intuición sirve para algo, porque a veces cuando uno le rompe la intuición, pero si no la utiliza uno para nada, pues de nada sirve. ¿Qué sucede? Pero esta paradoja de los mellizos implica uno de los principios más extraños, pero más fantásticos que yo conozca de la relatividad, y que me han llevado a mí a entender cosas que no había podido entender utilizando una aproximación formal a la relatividad. Es un principio que se conoce en la relatividad como el principio de envejecimiento máximo. Lo voy a formular como la última parte. Entre la paradoja de los mellizos, más allá de una curiosidad, es la puerta de entrada a un resultado fundamental que se conoce como el principio del envejecimiento máximo. Envejecimiento máximo. Pónganle atención, pues, como les decía, a esto que algunos de pronto pueden considerar un principio peligroso para su vida, ¿cierto? Otros lo pueden considerar, por ejemplo, los más jóvenes, quizás quieran llegar a la edad adulta mucho más rápido. El principio de envejecimiento máximo dice lo siguiente. Usted tiene un sistema de referencia inercial. Y tiene dos eventos en ese sistema de referencia. Evento 1, evento 2. Por ejemplo, este puede ser su nacimiento y este puede ser, por ejemplo, un baile que usted tiene en la casa de una amiga 17 años después. ¿Cierto? Entonces, dice que, como estamos tratando el espacio-tiempo como un espacio geométrico, la pregunta es, ¿cómo puedo yo llegar de mi nacimiento a un baile, al baile donde mi amiga? Entonces hay muchas maneras de llegar, ¿no? Yo puedo llegar, por ejemplo, yéndome para la casa de mis papás y volviendo hasta ahí. O yo podría, ¿cierto?, dar vueltas por el barrio y después regresar. No necesariamente para arriba, podría irme también para abajo. ¿Cierto? Hay muchas maneras en las que yo podría llegar a este lugar. Muchas maneras en las que yo puedo llegar a este lugar. La pregunta es, ¿cuál de esas maneras, ¿cierto?, en cuál de esas maneras usted se demora más tiempo? ¿Por cuál de todos estos caminos usted se demora más? ¿Por cuál de estos caminos usted se demora más? Miren que la pregunta tiene un cierto saborcito a una pregunta que nosotros nos hacemos en la geometría euclidiana convencional, y es, dados dos puntos en el espacio, ¿por qué camino llego en menos tiempo? ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Pues resulta que en el espacio-tiempo es al contrario. Dados dos puntos, ¿cuál es la distancia más larga? ¿Cuál es? ¿La pensaron? Entonces ahí tengo la curva verde punteada, la curva roja punteada. ¿Cuál de estas dos? O la curva negra, ¿cuál de estas dos es? Resulta que la curva, digamos, por la que usted se demora más, es la curva negra. La curva más, digamos, más larga entre esos dos eventos. Pero digamos que uno diría, listo, entonces, ¿cómo puede usted describir
la curva más larga o el camino más largo entre dos eventos. ¿Qué diferencia el camino más largo entre dos eventos? Hay varias cosas que lo diferencian. Por ejemplo, no está inclinado, no tiene nada inclinado. ¿Qué otras cosas lo puede diferenciar? En ningún momento se le riega a usted el tinto. ¿Sí lo vieron? Por todos los demás caminos se le riega el tinto. Entonces, niños, si usted quiere llegar al baile lo más viejo posible, llévese un tinto y si se le riega, ya la embarró. ¿Cierto? Usted tiene que ir de tal manera que no se le riegue el tinto. Usted tiene que ir de una tal manera. Ese resultado se amplía si yo pongo los dos eventos. Claro, en esta situación se parece a los eventos de la paradoja de los mellizos. Ahora piensen en estos dos eventos. Cuéntenme una cosa, piénsenlo. Traten de echarle cabeza. ¿Cuál es el camino más corto entre estos dos eventos? Esta es la paradoja de los mellizos. Les voy a poner dos trayectorias. ¿Cuál es el camino más corto entre estos dos eventos? ¿Este camino que hay acá? ¿Cierto? ¿O este camino que hay acá? ¿El rojo o el negro? ¿Cuál de estos caminos es más corto? ¿El rojo o el negro? ¿Cuál de estos caminos es más corto o cuál de estos caminos es más largo? Espacio y tiempo. ¿Cuál de estos caminos es más corto y cuál de estos dos caminos es más largo? Entonces, miren, ya estoy utilizando el nombre más corto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, pues primero, pausa. Y reflexionen, discutan, cojan al grupo, reúnan en grupo a los muchachos, pregúntenles cuál de los dos caminos es más corto. Listo, y ahorita le quitan la pausa. Listo, ya tienen la respuesta, perfecto, excelente. Miren cuál es el problema. Vamos a analizar por segmentos. Vamos a analizar por segmentos. Vean cuál es el problema. Este camino que hay acá es más corto o más largo que este. Este camino que hay acá es más corto que este. ¿Pero este qué? Este es más largo que este. Entonces nos enfrentamos a una situación delicada porque este pedazo es más corto que este, pero este es más largo que este. Entonces de alguna manera podría darse una compensación. Lo que es más corto este camino que este podría compensarse con lo más largo que es, y a la hora de la verdad los dos caminos podrían tener la misma longitud. Pero ojo, ¿cómo van a tener la misma longitud? Son caminos diferentes. Si son caminos diferentes. En este caso, Einstein dice lo siguiente: acuérdese que estamos en el mundo de la relatividad. Hagamos una cosa, para juzgar si estos dos caminos son más largos o más cortos, entre ellos, pasémonos a un sistema de referencia en donde este camino esté horizontal. Si yo me paso a un sistema de referencia donde este camino que hay acá esté horizontal, es decir, me estoy pasando a un sistema de referencia de una persona que se está moviendo, ¿cierto? Si yo me paso a un sistema de referencia de una persona que se está moviendo, vamos a dibujar aquí los ejes con verde. Si yo me paso a un sistema de referencia donde una persona se está moviendo, como ustedes ya tienen la habilidad para pasarse a sistemas de referencia distintos, ya son capaces de transformar la historia, entonces miren que este segmento negro que hay acá ya queda horizontal. ¿Y cómo quedan estos dos segmentos rosados? Entonces el primer segmento rosado queda para arriba y el segundo segmento rosado queda para abajo. ¿Cuál de los dos caminos es más largo? El camino negro es más largo. Siempre que usted tenga dos eventos y trace una línea recta entre ellos, usted puede encontrar un observador que los ponga horizontales y usted puede hacer la comparación de forma más justas. Entonces, en este caso, el camino negro es el camino más corto entre ellos. Es el camino más corto. ¿Cómo traducir un resultado geométrico? Y esta es la última idea, porque es una idea que va a ser fundamental a la hora de introducir la relatividad general, la gravedad. ¿Cómo traducir esta información en términos dinámicos? Miren, en términos dinámicos, una línea inclinada es un observador en movimiento, ¿sí o qué? Esto es una línea inclinada. Una línea inclinada para arriba es un observador que va para la derecha. Una línea inclinada para abajo es un observador que va para la izquierda. Listo. La pregunta es, ¿qué diferencia hay en términos dinámicos entre este observador que va en línea recta y este que va en línea verde? Este observador que va en línea recta y este que va en línea roja. La diferencia es, cuando usted tiene dos eventos y conecta estos dos eventos a través de un observador inercial, los dos eventos tienen una duración, o la duración de entre los dos eventos es máxima. Los observadores inerciales perciben la máxima duración de los eventos. Principio de envejecimiento máximo. Los observadores
inerciales perciben la máxima duración entre eventos. Entonces, niño, niña, si usted quiere llegar rápido a la edad adulta, ¿cierto? La máxima duración, lo que tiene que hacer es mantenerse inercial por el mayor tiempo posible. Eso me sonó raro, ¿cierto? Entonces, los perciben la máxima duración entre eventos. Se llama el principio de envejecimiento máximo. Los observadores inerciales son los que más envejecen. Duración entre eventos. O también, la máxima duración entre eventos, o también son los observadores que más envejecen. Los observadores que más envejecen. Que más envejecen. Muy bien. Y esto entonces, repito, es una de las primeras o una de las aplicaciones más interesantes que tienen los nuevos principios geométricos en el espacio-tiempo.